Día 2. La palabra preparada para el día de hoy titula Yo soy Dios. El Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 29 al 51, la Biblia declara de esta manera. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio testimonio Juan, diciendo: Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, y yo no le conocía. Pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. El siguiente día otra vez estaban Juan y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Ellos le respondieron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: Venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: Hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: Tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea, y halló a Felipe, y le dijo: Sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Natanael le dijo: ¿De Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: Ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: He aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿De dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: Porque te dije te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Palabra de Dios. Como podemos ver en esta parte en la Biblia, podemos encontrar aún el testimonio de Juan y podemos ver también cómo las personas buscan a más personas, cuentan lo que han visto. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué sucede al día siguiente? ¿Cómo lo identifica Juan a Jesús? ¿Qué dice de él? Bien, vamos por parte. Volvamos a sintetizar
lo que Juan el Bautista dice acerca de Jesús. Él es el Cordero de Dios. Él quita el pecado del mundo. Cordero era el apodo de Jesús. Hey, Cordero, pásame la pelota. Cordero, ordena tu habitación. Cómprame 1 kilito de papas, Cordero. Hay apodos de todos los colores y formas. ¿Era ese el apodo de Jesús? No, no era el apodo de Jesús. Absolutamente no. Juan no lo estaba apodando. Él estaba haciendo una declaración profética acerca de Jesús. Por revelación espiritual, Juan estaba diciendo, escucha esto, así como ofrecemos un cordero sin defectos para que Dios perdone nuestros pecados, de esa misma manera Jesús es el cordero perfecto, sin pecado, enviado por Dios, que se ofrecerá a sí mismo a la muerte para perdonar los pecados de todos los que en Él crean. ¡Wow! Increíble. Él era primero que Juan. No porque haya nacido primero, recuerda que Juan era 6 meses más grande que Jesús, sino porque Jesús es Dios y existía antes que Juan. El Espíritu, en forma de paloma, desciende sobre él. Esto significa que Jesús tiene toda la aprobación de Dios, está lleno de la presencia de Dios. Él bautiza con el Espíritu Santo. Cuando crees en Jesús como tu único Señor y Salvador y lo recibes en tu vida, Él te sumerge, te introduce en la vida del Espíritu. Esto es espectacular. ¿Por qué? Porque a partir de ese momento puedes hacer las cosas que Jesús hacía. Puedes pensar como Jesús piensa. Puedes decidir como Jesús lo hace. Puedes vivir en el poder de Jesús cada día de tu vida. Empiezas a tener una revelación para ver las cosas como Jesús las ve. Deseas agradar a Dios en todas las decisiones de tu vida y comienzas a sentir rechazo por el pecado y por todo aquello que a Él le desagrada. Esto es vivir en el Espíritu. Vivir en el Espíritu es vivir bajo el gobierno de Dios y bajo su dirección todo el tiempo. Esta es o debería ser la vida normal de cada hijo de Dios. No una rareza, sino nuestra experiencia normal de cada día. A esto yo le llamo estilo de vida. Él es el Hijo de Dios. No entiendo. ¿Jesús es Dios o es el Hijo de Dios? Tal vez muchas veces te has preguntado de esta manera. Y tal vez dijiste, yo soy hijo de mi papá, pero yo no soy mi papá, somos diferentes. Y si Jesús es Dios, ¿cómo puede ser al mismo tiempo el Hijo de Dios? ¿Es Jesús hijo de sí mismo? Tal vez en algún momento pediste ayuda. Claro, no es fácil de explicar, pero ahora vamos a intentarlo, ¿sí? Jesús es Dios, pero asume la función de hijo, y humanamente hablando se somete a Dios, que asume la función de padre. Son iguales, son uno, porque Dios es uno, pero asume funciones diferentes, como hijo, como padre y como Espíritu Santo. Más adelante, ¿qué es lo que sucede al día siguiente cuando podemos ver el versículo 35 para adelante? Lo que yo veo son actitudes de evangelista. Mira, veamos esta parte. Nuevamente, Juan ve a Jesús y da testimonio de él. Habla bien de él, lo califica positivamente y sus palabras impactan de tal manera sobre sus propios discípulos que lo dejan. Sí, lo abandonan y se van con Jesús. Increíble. Pero me encanta la actitud de Juan el Bautista. ¿Por qué? Juan el Bautista no se enoja con sus discípulos, no los reta, no los amenaza, no los sermonea.
No les dice nada como, ustedes son mis discípulos y solo me siguen a mí. Me escuchan a mí y hacen lo que yo les digo y cuidadito si me entero que se están yendo a otra parte. No, no lo hace. No hace nada de esto. Juan los deja ir porque reconoce que Jesús es mayor que él, que su liderazgo es mayor que el suyo, que sus palabras son mayores que las suyas. No está celoso de Jesús, no se siente amenazado por él. Mas Juan entiende que sus discípulos no son suyos, no son su propiedad. Ellos le pertenecen al Señor. Y qué mejor que quieran seguir a Jesús. No hay rivalidad en el corazón de Juan. No hay competitividad, no hay envidias, ni celos ministeriales, no hay reproches a Dios, no hay peleas ni actitudes infantiles. Juan es un tipo maduro. Juan es un hombre de Dios. Juan siempre tuvo en claro su identidad y su propósito. ¿Y qué hace Jesús con ellos? Tal vez te preguntes, ¿quiénes eran los que habían dejado a Juan para seguir a Jesús? ¿Y qué es lo que inmediatamente hace Andrés? Escucha esto y revísalo nuevamente. Actitud de evangelista. Mira por qué. Mira qué sencillo es esta parte. Andrés conoce a Jesús, decide seguirlo. Lo busca su hermano Pedro, le habla de Jesús y lo trae para que él también lo conozca y le siga. Simple, sencillo. Eso es evangelizar. No pierdas el tiempo. Ve y tú haz lo mismo. ¿A quién encuentra Jesús el día siguiente? ¿Y qué hace Felipe? Óyelo bien, actitud de evangelista. Hizo lo mismo que Andrés. Fue y lo trajo a Natanael, que como era medio duro, Jesús mismo tuvo que ablandarlo, hablando bien de él. Yo sé que hay mucho tiempo que tú has escuchado, has hablado, has aprendido la palabra del Señor. El día de hoy es tiempo que puedas compartir esa enseñanza que tienes en tu corazón y permitas en este tiempo que tu vida refleje una actitud de evangelista. La Biblia dice que tú y yo estamos en esta tierra para bendecir, para ser canales de bendición. Tal vez ayer estaban los profetas, tal vez hoy está la iglesia, pero el trabajo también es tuyo, el trabajo también es mío, y lo que nosotros tenemos que hacer en esta tierra es bendecir aquellas vidas para que conozcan del Señor Jesús y sea Él quien ablande los corazones de cada una de las personas, hablando de lo que el Señor ha hecho, está haciendo y va a hacer con nuestra vida. Roguemos al Padre que este tiempo nos dé esa actitud de evangelista y poder predicar la palabra como lo hacían los discípulos. Ayer lo hacían ellos. Hoy el desafío es nuestro, compartir la palabra en actitud de evangelista. Que Dios te bendiga. Roguémosle al Padre que sea Él quien nos use en todo momento y seamos canales de bendiciones para bendecir. En el nombre de Jesús. Amén.